ocasión, como ustedes pueden apreciar bien, nos encontramos en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Agradecemos muchísimo a la licenciada Javiera Acosta que nos haya permitido grabar el programa el día de hoy en las instalaciones del museo. Y vamos a dar principio a esta serie con un programa sobre el ferrocarril en San Luis Potosí. En esta serie participarán varias personas, no voy a ser yo la única voz que estarán ustedes escuchando. He decidido invitar un investigador, un investigador que conozca bien el tema, un estudiante que esté interesado en el tema y en este caso muy específico, un trabajador o una persona que haya trabajado en los ferrocarriles. Con esto damos inicio a esta serie de programas. Bienvenidos, comenzamos. Posiblemente uno de los aspectos más importantes de la historia de México durante el Porfiriato haya sido el establecimiento de los ferrocarriles. Para San Luis Potosí, el establecimiento de los ferrocarriles fue un cambio enorme en todo sentido. Para empezar, permitió la comunicación con la frontera norte y con la Ciudad de México. Eso en un primer momento fue muy importante. Después se permitió la comunicación con el puerto de Tampico, que era un sueño largamente acariciado, pues yo podría remontar prácticamente hasta el inicio de México republicano, la idea de una conexión con Tampico o de una salida al mar, que fue uno de los anhelos del estado de San Luis Potosí que nunca se vieron cumplidos. Entonces, el establecimiento del ferrocarril permitió la movilidad no solamente de personas, sino de bienes de un punto del país a otro con relativa facilidad. El ferrocarril vino a sustituir los antiguos caminos de tierra y con la introducción del ferrocarril, uno de los oficios que se terminaron fue el de los arrieros. Ya no hubo prácticamente arrieros que estuvieran transportando mercancía de un lugar a otro gracias a las vías del ferrocarril. Bueno, hacia donde no hubo comunicación por ferrocarril, claro que siguieron existiendo, pero fue un oficio que se terminó con el paso del tiempo. Y el establecimiento del ferrocarril tuvo un impacto muy fuerte también en la sociedad potosina debido a la gran cantidad de personas que intervinieron no solamente en el tendido de las vías, sino en la operación de los ferrocarriles y en los talleres. Prácticamente un porcentaje muy importante de la sociedad potosina tiene un vínculo muy fuerte con el ferrocarril debido a que sus familiares trabajaron en el ferrocarril. Además, el ferrocarril fue un elemento muy importante dentro del crecimiento y la expansión de la ciudad de San Luis Potosí. A partir del establecimiento de las vías del ferrocarril nacional mexicano en uno de los extremos de la Alameda de la ciudad de San Luis Potosí y el tendido de las vías, el crecimiento de la ciudad se detuvo por esa parte. La ciudad tuvo que crecer hacia otras partes, pero no en la zona donde estaban las vías del ferrocarril. Ahí se detuvo. En esta ocasión es importante señalar que además el ferrocarril permite también el movimiento como ya lo dije, el movimiento de personas. Y una de las tradiciones que es importante en San Luis Potosí es el movimiento migratorio. Podemos observar que
muchas familias migran hacia los Estados Unidos. Bueno, primeramente migraron varones solos, pero más adelante comenzaron a migrar familias. Y muchas de estas personas que se fueron hacia los Estados Unidos se fueron precisamente a través del ferrocarril. Nosotros podemos rastrear la migración en San Luis Potosí desde la década de 1870 y con el establecimiento de las vías del ferrocarril hacia finales de la década de 1880, esta fue una vía también muy socorrida por las personas para poder llegar a la frontera norte. Y de la misma manera, bueno, pues así como se iban por el ferrocarril, también regresaron por el ferrocarril. El establecimiento del ferrocarril en San Luis Potosí también propició que la producción tanto de las haciendas como de algunas empresas ya establecidas en San Luis Potosí pudiera moverse más fácilmente hacia distintos puntos. Primero hacia la Ciudad de México, hacia la Ciudad de Monterrey, pero también hacia el puerto de Tampico. Entonces, productos agrícolas y ganaderos se exportaron vía Tampico y también se importaron muchos bienes que eran necesarios. Una de las vamos a decir, modificaciones importantes que propició el ferrocarril se da en la construcción, en nuevos estilos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque se pudieron traer elementos de fierro, por ejemplo, columnas de fierro, que modificaron la forma de construir los edificios en San Luis Potosí, y ustedes lo pueden observar, muchas de las casas que existen en el centro histórico, que son casas del siglo XIX, contienen muchísimos elementos de fierro integrados dentro de su arquitectura, que llegaron gracias al establecimiento del ferrocarril. Y también gracias al establecimiento del ferrocarril, algunos de los productos que se elaboraron en San Luis Potosí, en las empresas potosinas, pudieron salir. Es importante también mencionar que las fiestas de inauguración del ferrocarril fueron fiestas de una gran importancia en San Luis Potosí. Claro, en San Luis Potosí, como en Aguascalientes, como en Monterrey, pero como estamos hablando aquí en este caso específico de la ciudad de San Luis Potosí, sí se hicieron unas fiestas muy importantes cuando se inauguró las vías del ferrocarril. En el Instituto Científico y Literario, por ejemplo, lo que posteriormente fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se montó toda una escenografía extraordinaria en el patio central, donde se escenificaron los distintos los distintos paisajes por los que pasaba el tren. A estas fiestas asistió el presidente Porfirio Díaz, y no solamente se celebraron en un recinto, sino que hubo varios puntos en la ciudad donde hubo celebración por la inauguración del ferrocarril. También es cierto que la primera campaña presidencial que se hizo en México, recorriendo parte del país, la hizo Francisco Madero gracias al ferrocarril, y gracias a esto pudo hacer su campaña presidencial y visitar distintas partes del país donde pudo presentar su propuesta a los ciudadanos mexicanos. Y además, para la Revolución Mexicana fue también sumamente importante el ferrocarril, porque esto permitió el movimiento de las tropas, tanto de revolucionarios como de las tropas federales en un inicio, y después ya cuando las tropas constitucionalistas tuvieron el dominio, vamos a decir, de mayores áreas dentro del país, pues fue la vía de transporte de las tropas. El ferrocarril ha tenido un gran impacto en la vida de los potosinos, principalmente en la ciudad de San Luis Potosí, pero también en otras poblaciones como Cárdenas, por citar algún otro de los lugares, Huatley, por ejemplo. Y en este programa vamos a seguir en la siguiente etapa, después del corte,
con una entrevista que le vamos a hacer también desde el Museo del Ferrocarril a una de las investigadoras más especializadas en el tema de la historia del ferrocarril, que es la doctora Luz Carrega. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.